Hola amigos, esto es De Camino, programa 347. Nuestra vertiente 3 es la que se refiere a los primeros cristianos y estamos desde hace unos cuantos programas hablando sobre las persecuciones. Hoy vamos a referirnos a una bastante sangrienta, con bastantes consecuencias, que sucedió durante el tiempo en que Septimio Severo era emperador. Hay que decir que al principio los cristianos eran simplemente una anécdota y objeto de burla y de desprecio, pero a medida que el número de cristianos y su influencia en la vida pública empezó a crecer, gente como el emperador Septimio Severo dijeron: hay que hacer algo, esto no puede seguir creciendo. Y así sucedió una terrible persecución que nos dejó, sin embargo, unos cuantos santos y santas recordados hasta el día de hoy. Bienvenidos, esto es De Camino. Septimio Severo era de origen africano. Claramente nos encontramos en una época muy diferente durante la evolución del Imperio Romano. Hemos visto que ya varios emperadores habían manifestado su desconfianza y su distancia con respecto al cristianismo. Vemos el caso de Domiciano, de Trajano, de nuestro emperador Marco Aurelio. En general, la política era de desconfianza, de marginación y de ataques esporádicos. Como sucedió en el caso de los mártires de León. Estos ataques esporádicos solían darse por acusaciones, muchas veces acusaciones calumniosas. Recordemos que tener a quien echarle la culpa de los problemas parece ser algo ventajoso para muchas personas o para muchos pueblos. Este tipo de ataques esporádicos se siguen dando en nuestra época. Yo quiero destacar esto: se siguen dando en nuestra época en el contexto musulmán. En efecto, muchos cristianos en países como Pakistán se han encontrado con calumnias que yo escuché a mi vecina que estaba maldiciendo a Mahoma. Y una acusación de esas produce esto, produce un ataque esporádico, imprevisible, que puede acabar en la cárcel, en cadena perpetua, en lapidación o en lo que sea. Esto es para destacar que este tipo de factores que se presentaron en la antigüedad se siguen presentando en nuestro tiempo. Algo importante que conviene decir es que para los emperadores de este tiempo, de esta época, la persecución no era propiamente activa. ¿Qué quiere decir esto? Que no se estaba buscando, por decirlo así, casa por casa quién es cristiano. Pero si llegaba una acusación, un ataque esporádico, si llegaba una acusación, entonces el cristiano, para demostrar que no era cristiano, el acusado mejor, para demostrar que no era cristiano, tenía que hacer dos cosas. Tenía que maldecir a Jesús y tenía que ofrecer culto, usualmente incienso, a las deidades paganas. Este es el tipo de situación que se dio en tiempo de Septimio Severo. No vamos a gastar los recursos del Estado persiguiendo a cristianos. Eso no lo vamos a hacer.
Pero lo que sí podemos hacer es asegurarnos de que esos cristianos, si existen, pues se arrepientan. ¿Y por qué se les veía como una amenaza? Básicamente por las mismas razones que hemos comentado al hablar de los anteriores emperadores. Es decir, una mezcla de desconfianza, prejuicios y el pensar que son algo así como traidores que ponen en peligro la seguridad del imperio. El imperio tiene su seguridad, según ellos, tiene su seguridad en un orden, que es un orden social y un orden sobrenatural. Y ese orden sobrenatural lo rompen los cristianos con su culto a un único Dios. Los dos grupos realmente preocupantes para los emperadores eran los judíos y los cristianos. Podemos suponer que en esa multiplicidad de conquistas, de territorios, de pueblos, de razas que conformaban el Imperio Romano a finales del siglo II, comienzos del siglo III, había todo tipo de religiones. Septimio Severo trata de lograr una especie de paz, una paz a través del sincretismo, es decir, tu religión no pelea con la mía, no pelea con mi religión. Esa era la política oficial que quería propagar Septimio Severo. Pero el problema está en que el cristiano no puede simplemente admitir que hay otros dioses. Hay una especie de intolerancia cristiana, y esa intolerancia, que es también propia de los judíos, se iba extendiendo. A ver, entendámonos bien. El cristiano no puede creer en este sincretismo del emperador porque el cristiano afirma que hay un solo Dios. Entonces hay una intolerancia cristiana. Recordemos que la intolerancia puede darse de varias maneras. Autores ateos y propagadores del ateísmo como Richard Dawkins, en nuestro tiempo, insisten en el aspecto de la intolerancia cristiana activa. La intolerancia cristiana activa es la que pretende convertir la gente a la fuerza. Por supuesto, ese no es el verdadero cristianismo. Pero hay una intolerancia cristiana que podemos llamar pasiva y que es la que resultó más peligrosa para un hombre como Septimio Severo. Porque consiste en que yo no admito los dioses paganos, yo no admito los dioses del imperio, tampoco voy por ahí destruyendo templos, tampoco voy por ahí acabando con la vida de la gente, tampoco voy por ahí obligándolos a convertirse, pero sí estoy predicando, sí estoy sirviendo, sí estoy testimoniando. Yo no admito otros dioses, eso dice el cristiano, yo no admito otros dioses, pero yo no voy a destruir los templos de los dioses, yo no voy a obligar a la gente a convertirse. Lo que yo voy a hacer es predicar, servir, testimoniar. Y resulta que esto fue lo más eficaz.
Del tiempo de la persecución de Septimio Severo, tenemos un impresionante testimonio en dos mujeres. Esas dos mujeres, recordadas con amor en el canon romano, en la plegaria eucarística primera de la misa, son Santa Perpetua, ese era su nombre, y Santa Felicitas, o también llamada Felicidad. Felicidad y Perpetua eran dos cristianas con la característica de que Perpetua, según el régimen social de la época, tenía varios esclavos y entre esos esclavos estaba Felicitas. A los 22 años de edad, Perpetua, que había quedado viuda así de joven, se había convertido al cristianismo y junto con ella los esclavos de su casa, entre los cuales estaba su amiga Felicitas. Aquí tenemos un vitral que recuerda la santidad de estas mujeres. Los esclavos varones fueron decapitados, fueron arrojados a las fieras, y estas dos mujeres, la joven viuda Perpetua y su amiga, y dentro del régimen romano esclava, Felicitas, fueron decapitadas. Vivían en la ciudad de Cartago, al norte de África. Este martirio de mujeres tan valiosas, tan virtuosas, impresionó muchísimo a la sociedad, porque mostró al mismo tiempo la brutalidad de la persecución. Mostró la grandeza moral del cristianismo. Grandeza moral porque más que ama y esclava, estas mujeres sabían portarse como auténticas hermanas. Es decir, la fe tiene poder, tiene el poder de renovar la sociedad. Esto sucedió en tiempos de la persecución de Septimio Severo. Algo interesante y tal vez asombroso en términos de estas persecuciones es que los romanos siempre pensaron que las grandes amenazas estaban en términos de ejércitos. Pero lo que vino a cambiar completamente el panorama no fue una batalla de ejércitos, sino la humilde predicación del Evangelio, vivida por hombres y mujeres muchas veces de humilde condición. Es la fuerza de cambio que está en aquellos que tienen por dentro la vida de Dios. Esos son los mártires. Esto es De Camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre.